Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo andan? Feliz miércoles, día de culto, de estudio bíblico. Hermoso día hoy, ya se acercan los calores, así que los días duran más, tenemos más horas de sol y además se acerca nuestro campamento y como ya han visto las noticias y los anuncios, estamos ahí nomás, nos faltan semanas nomás y nos vamos todos a compartir, trabajar y crecer espiritualmente. Y antes de dar comienzo a nuestro final de Colosenses, ya estamos en el final, hoy vamos a concluir y vamos a llegar a hacer una conclusión retomando todos los conceptos que vimos a lo largo de estos miércoles a través de los estudios que hemos tenido y que nos queden grabados en nuestra memoria para llevarlo a la acción estas enseñanzas que vemos a través de Colosenses. Pero antes de dar comienzo a nuestro estudio, vamos a orar todos juntos para pedirle al Señor que nos esté guiando y bendiciendo. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor, porque estamos todos reunidos en nuestras casas, Señor, o trasladándonos de nuestros trabajos a nuestras casas, o viceversa, Señor. Te damos gracias por tu provisión, Señor, porque tú nos provees, Señor, y nos bendices como hijos tuyos. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas que llegamos al final, Señor. Te pedimos que nos guíes y nos brindes sabiduría. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como dije, queridos hermanos, llegamos ya a las salutaciones finales. La podemos encontrar desde Colosenses 4, del 7 al 18. Pero he tomado la decisión de que ustedes en sus casas las lean tranquilamente. ¿Por qué? Porque puedo leérselas, pero quiero que nos centremos en unos versículos específicos y después hagamos una conclusión de todo lo que hemos visto en Colosenses. Entonces, ¿qué es unas salutaciones finales? Son los saludos que deja Pablo. Y quiero que nos centremos en tres versículos, los tres últimos. Igual yo voy a hacer mención a las ideas que podemos rescatar en otros versículos, pero quiero que nos centremos en estos tres y después nos vayamos directamente a los conceptos que hemos visto a lo largo de este camino. Y dice, versículo 16 dice, una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. Díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Amén. Y Pablo, aquí en este final de la carta, se está despidiendo y va a hacer una mención y agradecimiento desde el versículo 7 hasta el 15. Va a hacer saludo a diferentes hermanos, va a mencionar a un médico, un vecino. ¿Por qué? Porque Pablo, como ya hemos visto, estaba preso en Roma, preso por su seguridad, decía el Imperio Romano. Lo mantenían ahí y él escribía a las primeras iglesias que se estaban formando a lo largo del Mediterráneo. Principalmente se encontraban en lo que eran los países vecinos, las vecindades de Judea e Israel.
estas pequeñas ciudades, como base la parte de Colosas, eran lugares conflictivos donde muchas ideas de la época circulaban, y hacer iglesias que recién nacían, como un niño o un adolescente, era muy volátil de las ideas que pasaban con la época y se podían perder el rumbo de la doctrina sana, ¿no? Entonces Pablo les escribe y marca bien aquí, una vez que lean estas cartas, esta carta con estas enseñanzas que les envié cuando dice a los laodicenses, se cree que ahí hace mención a la carta de los Efesios, y que tanto ellos como los hermanos de Efesios lean las cartas, haya una comunicación, estaba planteando Pablo, entre las diferentes iglesias, ¿no? Hace mención a los que estaban desempeñando el ministerio ahí a cargo, las cabezas de la iglesia, manda saludo de su puño y letra, la despedida final, y da gracias a sus hermanos y al Señor, porque puede, ante toda dificultad, puede estar desempeñando el ministerio, y da gracias por eso. Le da gracias a los hermanos que están del otro lado del mar Mediterráneo, desempeñando un ministerio muy hermoso, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad, y podríamos cargarlo de un serio sentido de peligrosidad, porque las enseñanzas empiezan y las acciones que empiezan a tomar los cristianos cada vez son más enérgicas, y ya empiezan a dejar de ser un simple grupo o secta chiquito, y empiezan a tener un cuerpo cada vez mayor, una voz que empieza a resonar y se empieza a expander en el Mediterráneo y a lo largo de Oriente y Occidente. Y eso empieza a despertar, ¿no?, a los grandes enemigos del cristianismo, a los grandes imperios de hombres que se empiezan a ver amenazados por no comprender la fe de Cristo. Pero quiero que nos centremos en qué hemos visto, ¿no? Porque esto es un final, es una despedida, como cuando uno cierra una carta, un WhatsApp, hoy en día un mail, manda saludos para los familiares y da gracias por el pasar de las cosas, y a los que están cerca de uno, ¿no?, pasando a veces las alegrías y las desgracias. Y Pablo hace lo mismo, da gracias, y da gracias no solo a los hermanos físicos, sino que da gracias al Señor, y marca que la carta debe continuarse. Pero quiero que rebobinemos todos juntos y vamos a ver qué estuvimos viendo. Principalmente creo que nos tenemos que centrar en tres conceptos claves, que es la fe, la esperanza y el amor, que va a ser lo que englobe y lo que enmarque las enseñanzas de Jesucristo, que Pablo le transmite a los colosenses, y que nosotros tenemos que agarrarlas con fuerza y construir cada vez más nuestra base sólida, que sea como una piedra inamovible en estos días tan conflictivos que estamos pasando como país y como sociedad. Se van a venir cambios, para bien, y cambios lamentablemente modificando muchas bases. Y tenemos que estar firmes, hermanos, para
crecer y seguir adelante. Pero no nos vayamos de tema y vayamos a esos tres conceptos: fe, esperanza y amor. ¿Por qué? A ver, la fe y la esperanza es lo que nos moviliza, lo que nos hace actuar. Y Pablo nos marca aquí que nosotros ya no vamos a ser salvos por cuestiones de linaje, como ya habíamos visto, sino que la fe en Cristo, que es nuestro Salvador, nos hace libre y nos da la llave al reino del Padre. La esperanza en que Cristo es la salvación nos da las llaves. Se rompe la cuestión sanguínea, la cuestión de una marca física. Ya el milagro de Cristo abre las puertas a que todos los gentiles seamos herederos del reino, ¿no? Y para llegar a eso, y para crecer y llegar a dar fruto, tenemos que actuar con amor. Con un amor buscando el amor y el mismo amor que Cristo y que Dios tuvo hacia la humanidad. Aquel que dio su cuerpo y aquel que dio a su Hijo físico en carne propia y se humilló físicamente para que todos nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que buscar ese amor para seguir creciendo? Lo vemos en las cuestiones de los deberes, las cuestiones de las acciones que debemos tomar. Tenemos que dejar a ese antiguo hombre, a esas antiguas culturas, acciones, hábitos que teníamos antes, que tenían los colosenses, y adoptar la nueva vida, la vida en Cristo, una vida de fe, amor y esperanza. Tenemos que dejar de lado nuestras acciones arrogantes, nuestras acciones pecaminosas y buscar agradar al Padre, ser de ejemplo hacia todo aquel que no cree. Ahí tenemos que centrar el foco. Tenemos, como todos, dejar ese antiguo hombre y volver a crecer, como dije. Y tenemos que seguir creciendo en el Evangelio, queridos hermanos. Seguir leyendo, seguir absorbiendo el Evangelio y las enseñanzas de Cristo, ¿no? Para seguir creciendo tanto adentro de nuestras comunidades, de nuestra comunidad como iglesia, la iglesia de Chicago, y hacia afuera, ¿no? Podemos ser de ejemplo hacia otra iglesia para que diga, wow, qué buena aptitud, o cómo se organizan, vamos a aprender de ellos y llevarlo a cabo, ¿no? Cuando vemos todo el camino que hemos transitado, tenemos que actuar. Creo que el ejemplo es una de las principales maneras de enseñar y uno de aprender, ¿no? Recuerdo bien que mi abuelo como mi padre no tienen, mi abuelo falleció, pero mi padre, que sigue en vivo, no tienen títulos académicos, no saben nada de pedagogía, ni han sabido de cuestiones académicas,
Pero algo que siempre rescato y que es algo muy bueno de cómo enseñar es a través del ejemplo. Siempre recuerdo y llevo a la práctica cuando enseño que al principio es, miren cómo lo hago, presten mucha atención y después lo desarrollan ustedes. Cuando uno enseña algo práctico es fácil. Cuando uno enseña cómo interpretar algo, una lectura, una enseñanza, a veces la cuestión figurativa, la cuestión simbólica, a veces es más compleja la situación. Pero tengamos algo en claro. Una simple aptitud de un buen cristiano, por ejemplo, al ayudar a cruzar a alguien en la calle, o de cruzar la calle de manera respetada, es un claro y buen ejemplo hacia otros de cómo deber cruzar. Como uno le enseña al niño cuando tiene que tomar la mano del padre o de uno para cruzar y que no esté en peligro. De esa manera tenemos que actuar nosotros, cuidándonos entre nosotros y cuidando a otros. La cuestión con la oración, también el mostrar cómo hace uno hacia el otro. Es un claro ejemplo de enseñar a través de él. El ejemplo, el ser testigo. Cuando damos testimonio ante nuestras comunidades, ante Dios, estamos haciendo un claro ejemplo de cómo debemos actuar, que hemos aprendido de la vida, cómo hemos visto el milagro de Cristo en nosotros y cómo se lo mostramos al resto. Queridos hermanos, esperemos que todos estos conceptos, estas enseñanzas que hemos trabajado a lo largo de Colosenses, se nos queden grabados no solo en la memoria, no solo en la practicidad del día a día, sino en nuestros espíritus. Que quede bien grabado adentro, lo más profundo, para que cuando pasen los años podamos repetirlo, seguir mejorando lo que hay que mejorar y actuar de ejemplo y de testimonio hacia otros. Sabemos que con el sacrificio de Cristo, la salvación, por creer en Él, somos herederos de ese reino. Dejamos atrás nuestra vida antigua por una nueva. Y en esa vida que dejamos, adoptamos una nueva vida. Adoptamos nuevas acciones, nuevos deberes, como hijos de Cristo. Y sumémosle un plus. Hijos de Cristo por fe, hijos porque también conocemos el Evangelio. Cada vez que vemos y que nos escuchamos nosotros mismos predicando entre los hermanos, conocemos cada vez más el Evangelio y lo llevamos a la práctica. Por eso debemos sumarle el plus y ser cada vez más consciente cuando nos equivocamos y cómo perdonamos en los momentos de conflicto. Así que, queridos hermanos, llegamos al final y próximamente le vamos a estar comunicando de a qué nos vamos a evocar de acá en adelante. Quizás podamos ver algún inicio breve durante el campamento.
Vamos a darle gracias al Señor por este camino. Gracias, Señor, porque tú nos guías y nos enseñas, Señor, a través de tu Evangelio, Señor. Te pedimos que nos guíes en las próximas lecturas, Señor, y te damos gracias por este hermoso recorrido que hemos transitado, Señor. Te pedimos que, Señor, que bendigas a los hermanos, Señor, y que nos bendigas a nosotros en las próximas actividades que quedan en el resto de la semana. Bendice a los hermanos que tengan sus finales, Señor, de estudio, y bendice a los enfermos, Señor, para que se recuperen pronto. Te rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.